Buenos días, el siguiente video es un video de carácter informativo, grabado y producido por estudiantes de grado 11 para un proyecto de ciencias sociales. En nuestro siguiente proyecto hablaremos de el periodo presidencial del señor Ernesto Samper, el cual fue llevado desde el 7 de agosto de 1994 hasta el 7 de agosto de 1998. Recordemos que el señor Ernesto Samper era un candidato del Partido Liberal y para contextualizarnos, el Partido Liberal en este entonces tuvo bastante influencia en nuestro país, ya que sus anteriores gobernantes que eran César Gaviria Trujillo de 1990 a 1994 y Virgilio Barco también de 1986 a 1990 eran candidatos del Partido Liberal. Eh, para contextualizarnos un poco, tenemos que tener en cuenta la influencia conservadora que ha tenido nuestro país, ya que, como todos sabemos, Colombia ha atravesado por hegemonías conservadoras eh, y también, precisamente, antes de esto, antes del periodo de Ernesto Samper, tenemos que recordar que entre 1958 y 1974 existió el Frente Nacional. ¿Qué fue el Frente Nacional? El Frente Nacional en nuestro país fue un proceso en el cual conservadores y liberales alternaban su poder, alternaban sus periodos presidenciales para repartirse, llamémoslo así, el poder y el control del país. Esto duró desde 1958 hasta 1974 y fue un acuerdo entre liberales y conservadores. Ahora sí, yéndonos al tema de Ernesto Samper, recordaremos que esta fue una de las épocas más controversiales para el país y también para el señor Samper debido al proceso 8000, que fue este proceso 8000. El proceso 8000 fue un proceso creado por la Fiscalía General para investigar eh, la presunta eh, in- inyección de dinero a la campaña del señor eh, Samper. Este dinero provenía, según la fiscalía y según investigaciones, del narcotráfico, razón por la cual se abre el proceso 8000 en el año 1995, específicamente el 22 de abril de 1995 nace el proceso 8000, el cual llevó más de 2 años de investigación, como dije previamente, con el fin de investigar si realmente estas acusaciones eran ciertas o no. Mm, Esta fue una época turbia para el señor Samper, ya que fue investigado durante 2 años en los cuales estuvo en el poder. Incluso se investigaron también no solo al señor presidente de este entonces, sino a senadores, representantes a la Cámara, al procurador general de este entonces, al excontralor e incluso eh, diferentes funcionarios públicos del gobierno. Recordemos que se dice que, como dije previamente, hubo una inversión y hubo eh, uso de parte del dinero del narcotráfico para la campaña de nuestro expresidente, el señor Ernesto Samper. Sin embargo, también tenemos que recordar que el señor Ernesto Samper fue absuelto y pudo continuar con su vida normal. Pero también tenemos que recordar y tener en cuenta que este proceso 8000 fue llamado como el proceso más controversial y más importante a nivel judicial en nuestro país, lo cual marcó la historia para próximas campañas, próximos aspirantes y candidatos a la presidencia a que revisaran siempre estrictamente de dónde provenían sus recursos para financiar sus campañas. Muchas gracias. En el área de política económica, el gobierno de Samper continuó funcionando con algunos aspectos del gobierno de Gaviria, pero con cambios que marcaron al país. Durante el periodo de gobierno, se realizaron una serie de modificaciones muy importantes en el área de economía para los años que estaban por venir.
ya que se mantuvieron las cosas que se estaban haciendo bien, pero también se trataron de eliminar prácticas económicas insostenibles que a la larga habrían llevado al país a una economía estancada y niveles de inflación insostenibles. El nuevo gobierno mantuvo la apertura comercial y la inversión extranjera que empezó a los comienzos de los 90 y la política de apertura a las inversiones del sector privado de áreas que antes estaban reservadas al Estado. Ernesto Samper quería combinar una economía más liberal con una política social muy atractiva, suponiendo una serie de retos en todas las áreas. En Colombia, la política económica se desarrolló por etapas. En la primera etapa, se buscaba corregir el inestable modelo de crecimiento de comienzos de los 90 y el uso de políticas concretadas de ingresos y salarios como complemento de las políticas de demanda para frenar la inflación. Como consecuencia de los efectos contraccionistas que esto tuvo en la economía colombiana a partir de 1996 hasta 1997, la política monetaria pasó a jugar un papel mucho más importante, en la medida en la que las autoridades fiscales comenzaban a frenar el deterioro de las finanzas públicas. Cuando llegó 1998, el escenario económico estuvo denominado por la especulación cambiaria, vinculada a nuevos choques externos y acontecimientos políticos internos. Hay una serie de factores que alteraron la economía durante ese periodo, como por ejemplo las políticas monetarias y cambiarias adoptadas por el Banco de la República, las cuales a su vez se vieron afectadas por choques externos entre países vecinos y el mercado internacional del café, además de las perturbaciones de los mercados internacionales de capitales a partir de la crisis asiática y el deterioro de los mercados de productos básicos. Por otro lado, conflictos internos como la lucha contra el tráfico de estupefacientes y la violencia contra las guerrillas afectó en alguna medida la confianza de los inversionistas. Más adelante, durante el periodo de gobierno de Samper, se lograron grandes progresos en dos áreas cruciales del Plan Nacional de Desarrollo. Como primer punto, se consolidó el aumento más importante del gasto social de cualquier país en Latinoamérica, continuando un proceso iniciado a fines de la administración de Gaviria, reflejándose en aumentos de la cobertura de servicios sociales, la creación de la red de solidaridad y en el punto de infraestructura, el plan incluyó un importante programa de privatizaciones y una mayor participación del sector privado en nuevas inversiones. Gracias a esto, las tasas de inversión fueron altas para los estándares del país, con la inversión extranjera directa alcanzando máximos históricos. Los coeficientes de endeudamiento público y externo se mantuvieron en niveles moderados, con solo algunos intermediarios experimentando dificultades, teniendo en cuenta que en este periodo el sistema financiero nacional no tuvo que afrontar riesgos sistémicos. Los factores que afectan el crecimiento a largo plazo, por otro lado, se mantuvieron sólidos y en el caso el del capital humano y la infraestructura se mejoró mucho al país. En el lado de los aspectos negativos de toda esta política económica se pueden enunciar tres pilares, como lo son el aumento del desempleo causado por un estudio mal realizado que suponía la escasez de mano de obra cuando en realidad lo que se veía era demasiada oferta de la misma, que desequilibró el mercado laboral. Segundo, la sobreestimación de los ingresos en las proyecciones fiscales que se realizaron a comienzos de la administración, que a la larga trajeron consigo un aumento de la inversión en el sector público insostenible que retrasó los esfuerzos tendientes a ajustar las finanzas públicas. Por otro lado, hay que hacer referencia a que durante este periodo ni el gobierno del presidente Samper ni el Banco de la República evadieron la necesidad de adoptar importantes paquetes de ajuste macroeconómico, tanto para ayudar a la economía tras el crecimiento explosivo de la demanda agregada interna en 1992 a 1994, como para enfrentar el deterioro de las cuentas fiscales, concluyendo que en general este periodo fue muy bueno para la economía colombiana, ya que se sentaron las bases para lo que vino más adelante. Sin embargo, tuvo una serie de errores estructurales que afectaron a la población de los niveles más bajos a los niveles más altos. Bueno, el proceso 8000 tuvo grandes consecuencias a nivel nacional e internacional para el país. En el ámbito internacional se deterioraron las relaciones diplomáticas con los países andinos y con Estados Unidos, que no dudó en desertificar al país, Colombia en este caso, y retirarle la visa al presidente Samper, el cual era el actual presidente en su época de Colombia, y otros políticos de importancia. Esto generó un interés del gobierno nacional para lograr acercamientos con la Unión Europea. Sin embargo, las relaciones diplomáticas
se restauraron antes del final del mandato de Samper. A nivel nacional, que es lo que vengo a tratar al día de hoy, hubo un malestar general entre la población, el cual aumentó ligeramente con la desertificación del actual presidente. Eh, Esta venía deslegitimada eh, con la autoridad del gobierno y las instituciones. Entonces ocurrieron grandes marchas tanto a favor de Samper como en su contra, pidiendo que renunciara, ya que se evidenciaron a través del proceso 8000 que el hombre tuvo vínculos con el narcotráfico. Estos serían con el cartel de Medellín y el cartel de Cali. En 1982 se evidenció un video de Pablo Escobar hablando de que financió campañas de Samper, pero esto no tuvo mucho trasfondo y al final no sirvió como de evidencia porque no fue muy claro. El pueblo estaba inconforme y como anteriormente dije, en las revueltas todo iba centrado al fenómeno del elefante, el cual se generó gracias al arzobispo de la época, Pedro Rubiano, el cual mencionó un ejemplo al decir: es como si un elefante se metiera a su casa y usted no se diera cuenta. A lo que el presidente reaccionó y a todo lo que las críticas y todo lo que le decía, mencionaba esta frase y era que eh, todo fue hecho a mis espaldas y no se defendía con nada más. Por lo tanto, al darse el juicio en la corte y el resultado que voy a hablar a continuación, pues se evidencia todo a lo que conlleva la justicia en Colombia. Por consiguiente, el martes 27 de febrero de 1996, el Congreso, o mejor dicho, la Comisión de Acusaciones de la Cámara, encabezada por el presidente congresista Heine Mogollón, dio bajo la declaratoria de ni culpable ni inocente a Ernesto Samper de tales hechos cometidos ilícitos dentro de su campaña. Entonces, por lo tanto, al tener Colombia como pilar el concepto de justicia dentro de su democracia, dentro de su gobierno, la cual es un principio moral que inclina a orar y a juzgar respetando la verdad y dando a cada uno lo que corresponde, pues aquí se evidencia que no estuvo en lo absoluto. Por lo tanto, me gustaría preguntarles a cada uno de ustedes que está viendo esta charla, ¿qué es la justicia en sí en Colombia? Para Este ustedes. fue un breve resumen de lo que fue el periodo de Ernesto Samper entre 1994 y 1998 en nuestro país, en los ámbitos económico, social y político. Muchas gracias.